Habitar los desafíos globales desde los territorios. Estás escuchando los micros de Cúbica, laboratorio de contenidos. Recrear, reciclar y reinventar es remendar la crisis con los dedos, pensar en Bueno, seguimos en la tercera jornada Cuidar la Casa, habitar los desafíos globales desde los territorios. Estamos ya ingresando en el segundo bloque, después de un bloque intenso de contexto, de lo que estamos atravesando en este momento, los medios públicos, la educación pública, el sistema científico argentino. Y ahora nos vamos a meter en temas puntuales, ¿no? Pero antes, no sé si vos, Jime, querés contar algo, preguntar algo, invitar a alguien. Sí, siempre una invitación, ¿no? Porque acá nos gusta poder pensar invitaciones y poder pensar qué nos permite cada formato. Estamos en una radio abierta, en una radio pública, es cuidar la casa. Es cuidar la casa. Entonces, lo que se viene ahora, lo que vamos a ir abriendo son experiencias que son de extensión, de voluntariado, de investigación, que tienen que ver con este cruce entre organizaciones, entre los territorios, entre la investigación. Y en eso estamos con compañeras y estamos atravesadas por un grupo de lecturas que desde hace un tiempo tenemos vinculado a Cúbica, que es el grupo de perspectivas feministas, y porque nos interesa también ampliar, ¿no?, los marcos de lectura y poder traer un montón de autoras, de pensadoras, de militantes que nos ayudan a pensar nuestras prácticas y nuestro hacer y nuestra vinculación desde las universidades a cómo cuidamos la casa. Nosotros acá vamos a poner a circular un par de preguntas y unos textos seleccionados que seleccionó ahí nuestra compañera Lude Sotti, donde largamos estas preguntas a modo de disparadores, ¿no? Preguntándonos qué nos sucede cuando nos acercamos desde el ser a ser sensible, feminista, potente y transformador. ¿Qué nos sucede? ¿Qué queremos que nos suceda? Si es posible un acercamiento en un contexto de asfixia de la universidad pública, de esta asfixia que estuvimos hablando antes, donde tiene que ver la extensión, la investigación, los activismos académicos. Y si podemos, ¿qué ser a ser sensible se entrama con los territorios? ¿Qué sucede? ¿Qué puede suceder? ¿Es lo que queremos? ¿Por qué pensar desde estos feminismos del sur global y desde los feminismos estos temas que nos conmueven? ¿Por qué necesitamos pensar desde estos feminismos sobre cómo cuidar la casa? Creo que qué mejor que darle la bienvenida acá al proyecto de mujeres rurales, de transición energética, y bueno, y este paso que venimos acompañando desde hace un tiempo. Bueno, estamos acá con Guada Huerta, que nos va a presentar acá, me va a matar porque le voy a tirar la pelota, pero bueno, así son las cosas, Guada. Estamos con Guada Huerta, que es parte de Cúbica, parte de nuestros proyectos, parte de la casa también, que nos va a contar un poquito cuál es el marco de este proyecto que comenta Jime de energías vivas, y en ese contexto vamos a empezar a meternos en un tema difícil del que mucho se habla últimamente, que es la tan mentada transición energética, tan relacionada con la crisis energética, ¿no? De qué vamos a vivir, ¿no? Sin estos recursos energéticos, como después vamos a ver en un siguiente bloque con otro de los ejes claves de este momento, junto con la energía, que es la alimentación. Pero bueno, vamos a recibir primero a Guada, que nos va a contar un poquito acerca de sus invitadas. Hola, qué gusto estar de nuevo en otro Cuidar la Casa. Es verdad, ¿no? Sí. Bueno, yo traje acá una compañera que compartimos el proyecto. Ella es Dai Jeremías. Ella es politóloga y trabajamos juntas desde la red de estudios del hábitat rural.
temas vinculados a la transición energética, particularmente ella más abocada en las políticas públicas y biocombustible en la provincia de Córdoba. Y bueno, por ahí podemos comenzar contando un poquito cómo empezamos a dialogar y adentrarnos en esta temática que para nosotras era nueva. Hace poco empezamos a ver y descubrir lo importante y cómo nos atraviesa la vida, el territorio, el cuerpo. Sí, porque yo pensaba, ¿no? Mirando un poco el currículum, ¿no? De ustedes, decía, bueno, uno podría pensar, sobre todo pensando en nuestro público ahora, que son nuestros estudiantes del Seminario de Comunicación y Salud, y uno podría decir, bueno, ¿qué tiene que ver la energía con la salud? O uno puede preguntarse qué tiene que ver una licenciada en Ciencias Políticas y una trabajadora social con la energía. ¿Qué tiene que ver, ¿no? En esto que ustedes mismas se sorprenden de haber llegado a esa temática o a hablar de políticas energéticas, por ejemplo. Bueno, desde un lugar muy situado, que es de donde lo miramos nosotras, desde una perspectiva situada y feminista, es mirar desde el hacer de las mujeres, desde el hacer cotidiano, en un territorio que es la ruralidad. Y ahí cuando pensamos en esto, ¿qué tiene que ver? Es como empezamos a ver que toda la vida, todos los trabajos que realizamos necesitan energía. Y empezamos a ver que esa energía, ese acceso a la energía es muy desigual. Vivimos en un modelo energético totalmente desigual, no solo en el acceso en cuanto a cantidad o las posibilidades de luz que hay, porque por ahí vivimos en la ciudad y no nos imaginamos, pero saliendo un poquito ya hay un montón de gente sin luz. Sino también el costo y la calidad de ese recurso. Entonces, de ahí empezamos desde un lugar muy situado a ver cómo esto incide tan fuerte en la vida de las personas. Y después empezamos a verlo desde un lugar más macro, cómo esto generaba geografías distintas, cómo esto disputaba el acceso el uso de la tierra. ¿El uso de la tierra para qué? Cómo se empezaban a ver cambios y cómo trascendía la vida y las políticas. Bueno, como una de las cosas que también compartimos fue varios cursos y varios seminarios, sobre todo porque ninguna de las dos tiene una formación en cuestiones relacionadas a la energía o física o química. Y hemos hecho unos seminarios en donde pudimos comprender, cómo la energía y el acceso a la energía permitió básicamente la construcción de la sociedad moderna, como hoy la conocemos, ¿no? O sea, para poder producir, el capital necesita de insumos energéticos, porque eso es lo que mueve una máquina, es lo que mueve la comercialización, el transporte. Toda la sociedad está atravesada por los consumos energéticos y además de nuestro consumo individual en nuestras propias casas, ¿no? Entonces, cuando hablamos de energía, estamos básicamente hablando incluso del mismo sistema en el que vivimos, ¿no? O sea, todo lo que somos hoy como sociedad mundialmente, está atravesada por esto. Y otra de las preguntas que nos hacías, esto de la transición energética, tiene que ver con esto, ¿no? Como pensar a la energía hoy es incluso pensar, cuál es el mundo que habitamos hoy y hacia dónde estamos yendo y cuáles son esos mundos posibles o cuáles son las discusiones y preguntas concretas y correctas que deberíamos estar haciéndonos, pensando en que la energía básicamente nos atraviesa cotidianamente. Y nos atraviesa tanto que el otro día pensaba en algo que comentaste vos, Guada, en una reunión que creo que fuiste vos, no sé si me lo invento, me permito esa licencia, en relación a cuánto tiempo, digo un poco para visualizar, ¿no? En esto que decimos que la energía atraviesa nuestra cotidianidad, nuestra vida, ¿no? ¿Cuántas horas debería dedicar una persona, por ejemplo, a lavar la ropa si no tuviera acceso a un lavarropas, ¿no? Y a la electricidad?
Bueno, eso estuvimos viendo, haciendo análisis del tiempo y la diferencia era como que habían compañeras que dedicaban hasta 5 horas diarias, estamos hablando de una familia, en lavado de ropa, y que era el tema de tener un generador o algo para poder tirar un lavarropa era algo central, porque habían otras compañeras que el tiempo se reducía un montón. O sea que el tiempo es energía, ¿no? El trabajo, Claro. Sí. Así Y en eso, perdón, ¿querés contarnos ahí con cuál es la comunidad que trabajan, las mujeres de Pampa de Pocho, quiénes son, digamos, cómo fue ese proceso? Trabajamos con la organización Nuestras Granjas Unidas, que es un grupo de 11 familias productoras. Producen animales pequeños, cerdos, gallinas. Y bueno, un poco el proyecto fue la excusa de empezar a juntarse entre las mujeres y diversidades, y empezar a ver este trabajo que está totalmente invisibilizado, el trabajo de las mujeres, que en la ruralidad no solo implica trabajar con los animales, producir alimento, sino también todo lo que es lo reproductivo, los cuidados de llevar los chicos a la escuela. Y ahí hay algo que es central, que me parece también para pensar la energía o la transición energética, que en la ruralidad se hace muy presente, que son las distancias y los traslados. No solo en cuanto al cuidado, a llevar a un chico al colegio, a llevar, que no solo eso, estamos viendo que hay una migración del campo adentro a la ruta para poder tener acceso a electricidad y a transporte. Entonces, eso tiene que ser una alerta, eso tiene que ser algo que tenemos que poner como centro para pensar una transición energética. Sino también el traslado de los mismos productos que elaboran, digamos, para producir un animal, para matarlo. En la Pampa de Pocho tienen que hacer 100 kilómetros llevar al animal a un frigorífico, para poder venderlo, para después traerlo. Entonces, sí, tal vez me estoy yendo, no importa, pero vos sí creo que tranquila. es re importante que a la hora de pensar, no podemos pensar una transición, pero sí creo que tenemos que pensarla situada o desde lo local, desde estas necesidades, desde ahí con las compañeras de la Pampa de Pocho estamos pensando armar una sala de producción de alimentos con las comunas, que esté habilitada para evitar también todo eso. Digamos, tenemos que empezar a pensar ahí en lo fino, y en base a eso también, que después podemos hablar, pero hay un montón de estrategias de gestión de la energía. Básicamente lo que me quedo pensando escuchándolas es esto de, bueno, porque uno puede decir, ¿qué tiene que ver la ruralidad conmigo si yo vivo en otro lugar, no? Yo creo que este tipo de experiencias lo que visibiliza justamente es que la energía sale de algún lado, que alguien paga el transporte, que alguien paga esos tiempos, o que esos tiempos salen de alguien, ¿no? Y sirve un poco para justamente visibilizar, y también para preguntarse, ¿no? ¿Qué pasa o qué podría pasar en una ciudad si se termina el suministro eléctrico o si se corta la luz durante un periodo largo de tiempo, ¿no? Lo vemos claramente cuando hay un corte en una ciudad, ¿no? Y en esto quiero recibir acá a una de las invitadas, si querés presentarla, a Andrea Calderón, que es como, diría yo, es la que sabe de pilas de litio. Ella es la que viene de la Facultad de Ciencias Químicas, pero bueno, presentala formalmente, Guada. Bueno, en realidad, ella es Andrea. Andrea es alguien que queremos conocer. Es alguien que hemos invitado para empezar a compartir y a tensar estos diálogos.
Nos parece re importante. Ella trabaja entre tantas cosas, porque me parece que hace 1.000.000 de cosas muy interesantes. Está en el Laboratorio de Energía Sustentable y en el grupo Geopolítica de la Energía. Estudio geopolítica y bienes comunes. Y bienes comunes. Sí. A mí en eso, Guada, lo que me parece más interesante, lo que tratamos todo el tiempo de poner en diálogo, son diferentes dimensiones. Estamos hablando de mujeres rurales, de Pampa de Pocho, algo de una proximidad. También lo que necesitamos tener es una mirada geopolítica, ¿no? De los conflictos y cómo se disputan los recursos y cuáles intereses están detrás y cuáles son desde esas prácticas de resistencia que podemos ir viendo, de resistencia y de habitabilidad, como hablamos, cuáles son los desafíos de habitar en estos espacios, ¿no? Que están todo el tiempo pugnados por intereses y por situaciones de conflicto. Entonces, en eso, bienvenida, y queríamos invitarte como para poder que nos ayudes también a armar ese mapa bien grande. Y ensamblar estas situaciones que son propias de lo local, de lo situado, que creemos que es súper relevante, pero también en este contexto que marca este mapa de la energía. Y que me parece que es clave en esto de pensar la transición en ir y volver, en este diálogo constante entre esto más macro y micro. Bueno, buenas tardes. Primero, gracias por la invitación. Disculpas que llegué un poco tarde a la discusión. Voy a tratar de compartir algunas ideas con lo que venían hablando y también con lo que se pretende tratar en esta mesa. Como dijeron, yo trabajo en el Laboratorio de Energía Sustentable acá en la UNC. Mi trabajo ahí es investigación sobre materiales para baterías de litio. Empecé este trabajo cuando ingresé con ICET y ahí es donde me empecé a meter en el mundo de la energía y la transición energética. Y en el 2019 empecé a participar de este grupo que está radicado en la UBA, estudios en geopolítica y bienes comunes, que centralmente estudian en temática del litio, por eso es que yo ingresé y esto me permitió como ampliar un poco la visión, yendo un poquito a la cuestión de la transición energética en sí. Por ahí, a partir de este trabajo más interdisciplinario, es que a mí me gusta hablar más de una transición socioambiental. ¿Se escucha? Sí. Una transición socioambiental y no solo energética, porque si bien el discurso hegemónico es que tenemos que transicionar en fuentes de energía, y lo cual es real, porque necesitamos cambiar la fuente de energía, es algo que está sucediendo a nivel mundial, y hay una disputa alrededor de eso, ¿no? Pero lo cierto es que, como ustedes estaban exponiendo muy bien, todas las formas de vida también se organizan alrededor de cómo nos organizamos alrededor de la energía, cómo la obtenemos, cómo la consumimos, cómo la transportamos, ¿no? Y particularmente en el tema del litio, que es el que me convoca a mí sobre todo, para nuestro país es muy relevante por la cantidad de reservas de litio que tenemos en nuestros territorios, ¿no? Yo tuve la oportunidad de visitar Antofagasta de la Sierra, que es el lugar en Argentina donde se viene extrayendo litio desde los años 90, o sea, el litio en Argentina se extrae desde hace muchos años, o sea, ya sabemos cómo impacta la minería del litio, ya sabemos cuáles son las consecuencias que tiene sobre los territorios. Y esto que decías vos del poco acceso de la ruralidad a la energía, ahí lo vi patente, donde tienen un proyecto extractivo de un recurso que hoy es estratégico para esta transición energética. El litio es absolutamente central en este nuevo esquema energético que se está planteando, y vos ves que las comunidades que viven ahí y que sienten en sus propios cuerpos la minería del litio no tienen acceso, por ejemplo, a gas natural, siendo que les pasa un gasoducto a 20 kilómetros que les lleva el gas natural de Salta en ese momento era Livent, ahora se llama Alquimio, creo, porque las empresas van cambiando de nombre así, pero no podían darle acceso al poblado, un poblado de menos de 1.000 habitantes, porque comprometía el consumo de el proyecto extractivo. Entonces ahí entra como esta disputa, ¿no?, por los bienes comunes, ¿no?, por el acceso a la energía y por los bienes comunes que necesitamos para acceder a esta energía. En particular el litio, como les decía, es central en este esquema global de transición energética porque es el material que se usa para baterías, para electromovilidad, y eso es algo que a mí me gusta como
explayar un poco más, porque siempre en el discurso hegemónico las baterías de litio vienen a salvarnos del cambio climático, ¿no? Y la verdad es que la tecnología es muy buena y nos puede servir para muchas cosas si lo usamos bien, pero en el esquema actual en el que se está usando de consumo global, la verdad es que se está extrayendo litio para producir autos eléctricos de lujo, particulares. Eso te iba a preguntar, de qué hablamos cuando hablamos de electromovilidad, ¿no? De la movilidad de quién y la movilidad cómo, y un poco lo que hablábamos antes de arrancar en relación a, bueno, esa transición energética que es difícil de definir, ¿no? ¿Qué quiere decir una transición energética de combustibles fósiles a otras fuentes, en este caso sustentables, ¿no? Pero mi pregunta sería, bueno, ¿qué tan sustentable sería que todos en el mundo usáramos autos o movilidad en base a baterías de litio, ¿no? ¿Qué pasaría ahí? ¿Si eso realmente es sustentable o hay que hacer otra cosa además? ¿O hay que plantearse otras cosas, quiero decir? Y yo creo, a partir de lo que vengo analizando, es que principalmente hay que cambiar los modos en los que nos movemos, los modos de transporte, ¿no? Hay un informe de la Agencia Internacional de Energía, o sea que eso es algo que está hecho por organismos internacionales, que muestran que el consumo de baterías de litio o la demanda de baterías de litio está dado principalmente por los automóviles individuales, o sea, ni siquiera los transportes colectivos. Y que esto va a generar una presión sobre las reservas de litio a nivel mundial que va a hacer que de acá a 20 años van a ser un mineral crítico como hoy lo es el petróleo. O sea, en este modelo de consumo que se está generando... Guatemala, peor sería. Exacto, estamos moviendo el problema del petróleo al litio y a otros minerales, ¿no? Porque los autos utilizan una cantidad de minerales extremadamente superior a la de los autos convencionales. Entonces, como esas... Los autos eléctricos, ¿querés decir? Los autos eléctricos, sí. La cantidad de cobre, de níquel, de cobalto, de litio que se requiere para construir un auto eléctrico es muchísimo mayor que la que se requiere para un auto de combustión interna. Entonces ahí es como, bueno, sí, no usamos combustibles fósiles para alimentar el automóvil, pero todos los minerales que lleva ese dispositivo hacen que realmente no es tan sustentable como nos lo venden, ¿no? Y sobre todo creo que acá entra como la cuestión geopolítica más global, que realmente lo que hay ahí es una disputa por mantener andando una industria que ha llevado a la hegemonía a muchos países, ¿no? Porque la industria automotriz es la que ha permitido la hegemonía antes de Estados Unidos o de Alemania. Hoy es China, porque realmente hoy quien lidera la producción de todas las tecnologías que se necesitan para la transición energética es China. O sea, ahí hay una disputa muy grande entre las potencias mundiales, sobre todo para hacerse de los recursos que le permitan construir estas tecnologías y mantener esta hegemonía, ¿no? Pienso, por un lado, esto de que la industria de hidrocarburos no es sustentable y querer cambiarla por otra que no se llame hidrocarburos, se llame no sé, litio, tecnología fotovoltaica, tampoco lo tendría que ser, digamos, como cambiar uno por otro sin mirar eso por un lado. Y por el otro lado pienso en algo que hemos hablado bastante con algunas compañeras en La Pampa Pocho, que ellas te dicen como, imagínate que ponen un riego pivot y ya el pueblo se queda sin luz. Imagínate si tuvieran que cargar un camión eléctrico, como la imagen era como inviable para en ese lugar donde la calidad de la electricidad es otra, digamos, más allá de los recursos que requiere la batería y la cantidad de baterías, porque también yo creo que hoy tenemos que pensar que no podemos esta transición, que necesitamos hacer una transición, necesitamos modificar, pero sí que no podemos pasar de una energía a otra, sino a sistemas energéticos donde pensemos cuáles son nuestras necesidades y pensemos cuál es lo mejor para dar solución a eso, en el sentido de que tal vez para algunas cosas la energía solar la tecnología fotovoltaica es muy buena y lo vemos en la ruralidad, lo vemos un montón.
pero para otras hay otras también. Y hay una multiplicidad también de eso, de modos de gestionar esa energía o esos, no sé, satisfactores ante... Voy a aprovechar para pasar un chivo antes que cerremos este bloque. El proyecto que viene desarrollando hace mucho tiempo, Guada, Dai, Romy, tenemos varias compañeras acá que estamos haciendo las prácticas supervisadas para quienes quieran incorporarse al proyecto. Así que le digo para los estudiantes que estén interesados, es un camino, bueno, muy apasionante, son temas vitales, lo miramos desde con las comunidades y sobre todo nos preguntamos cómo podemos comunicar estas problemáticas, cómo podemos comunicar, sensibilizar. Y bueno, para eso es tan importante esta facultad de comunicación también. Totalmente, en eso simplemente quiero decir que si hay algo que nos hemos dado cuenta es, más allá que sea un tema muy en agenda hoy, es un tema en el que no se habla. No hay espacios en el que se pueda debatir, en el que se pueda pensar críticamente esta problemática o nada, lo que nos está atravesando. Entonces, siempre que pensamos que desde el equipo fundamental, el rol de las comunicadoras acá del grupo Cúbicas ha sido siempre fantástico en el sentido ese de generar el espacio para abrir el debate, que eso creo que es central para... Sí, reiteramos que está en la página de la Facultad de Ciencias de la Comunicación, en prácticas supervisadas, hay una propuesta de hacer prácticas en el laboratorio Cúbica, en relación a lo que está contando del proyecto Energías Vivas de Guada Huerta. Y ya ya es de Guada Huerta, se te cargo. Para no dejarte ahí sin decir nada sobre biocombustibles, quiero ir ahí al tema biocombustibles porque es otro de los grandes mitos. Así como, bueno, el litio nos va a salvar, los biocombustibles, como son bio, ¿no? Nos van a salvar. Son menos feos, ¿no? Que los electrolitos y estas cosas de los químicos, ¿no? Suena como más lindo el biocombustible. Si vos tuvieras que... también tengo algunos datos ahí en la cabeza en relación a cuántas Córdobas serían necesarias como para proveer a través de biocombustibles, ¿no? La energía de la provincia, o sea, cuántos cultivos deberías tener, y me parece que los datos van en esa línea en la que hablaba Andrea con respecto a las pilas de litio, ¿no? ¿Cómo lo ves al tema de biocombustibles en Córdoba, que también es una provincia muy relevante en este tema? Bueno, primero quería recuperar esta idea que estuvo dando vueltas de que la discusión sobre la transición energética tiene que ver principalmente desde una mirada de construir, digamos, cómo consumimos y cómo se consume en la sociedad, y que todas las transiciones que se están pensando, al menos desde los sectores de poder, organismos internacionales, incluso muchas de las políticas públicas que se están pensando hoy, tienen que ver con esta idea más tecnocientífica de transición, ¿no? Estamos intentando mirar de un paradigma de hidrocarburos a un paradigma de energías renovables con la utilización de minerales, ¿no? Entonces no hay una real discusión de fondo, digamos, del estilo de vida que tenemos, cómo nos movemos, qué consumimos y demás. Y en ese sentido, los biocombustibles han aparecido como una solución verde para la movilidad, digamos, ¿no? Entonces los biocombustibles son un combustible que se produce de origen vegetal, que se mezcla y que se corta a partir de una ley nacional de incentivo con los hidrocarburos, y que hoy nosotros lo consumimos cada vez que vamos a comprar nafta a una YPF, digamos, ¿no? Y sobre todo la provincia de Córdoba, al ser una provincia tan agropecuaria, la producción de biocombustibles les permite agregar procesos de complejización de producción, donde puede haber otros productos que derivan de la producción de granos, que comercializan a nivel nacional, y que de hecho hoy tienen la posibilidad de potencialmente ser comercializado internacionalmente. Eso significa que para la provincia, en algún momento, la producción de biodiesel, sobre todo, puede generar ingresos de dólares, básicamente, ¿no?
Entonces, la pregunta está ahí, ¿en realidad es un negocio o es bio esto que estamos produciendo, ¿no? Porque de hecho, la producción de granos, ya sabemos, por inmensa cantidad de casos y de muchísimas denuncias, que no es sustentable. La producción de granos a gran escala no es sustentable con los territorios, hay muchísimos conflictos por daños a la salud, al agua, a la tierra, que esa producción genera. Entonces, que un biodiesel o bioetanol provenga de un grano no lo hace que sea ecológico, ¿no? No podemos olvidar todo el proceso que ese grano tiene y cómo esa producción está atravesada por conflictos y por una problemática de territorios muy grande, ¿no? Entonces, bueno, eso, pensando cuáles son las soluciones y cuáles son las políticas que aparecen como respuesta a la transición energética, no podemos dejar de preguntarnos a quién beneficia esa política. Bueno, creo que esa pregunta, ¿a quién beneficia esa política?, es la pregunta del millón. Nos van a quedar, miles de preguntas en el tintero, pero creo que es un buen pantallazo como para empezar a pensar el problema de la crisis energética, de la transición energética. Muchísimas gracias a las tres por estar acá. Y seguimos en la tercera jornada Cuidar la Casa. No sé si querés mandar algo. Próximo bloque, sí. Después de esta música vamos a meternos en el tema de los suelos, de la agricultura familiar, y nos vamos a ir preparando también para algo que donde vamos pensando estas formas de habitabilidad, y los que están ahí trabajando la tierra, vamos a ir a suelos y basuras. De una. Cuidar la casa. Habitar los desafíos globales desde los territorios. Estás escuchando los micros de Cúbica, Laboratorio de Contenidos.